la Universidad Nacional de Rosario tiene 12 facultades y 3 escuelas que ahora recientemente han extendido, digamos, dos polos también a otras ciudades, digamos, cercanas a Rosario. Y que el año pasado reconoció la ciudadanía política de los integrantes también de las escuelas preuniversitarias, y de algún modo eso también fue permitiéndonos estrechar los vínculos y las articulaciones con las autoridades, con el estudiantado, con los docentes de cada una de estas escuelas, y la verdad que es uno de los trabajos que en todo este tiempo más satisfacción nos viene dando. Y este conversatorio es parte de una agenda intensa de actividades que tenemos a lo largo de esta semana, en el marco de lo que son las jornadas Educar en Igualdad, para prevenir y erradicar la violencia de género, que tienen que ver con una ley nacional que aprueba, sanciona la realización de estas jornadas en el marco de una legislación más amplia que la antecede, que este año está cumpliendo 15 años en Argentina, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley que sanciona el derecho del estudiantado a recibir una educación sexual integral con perspectiva de género, de derechos humanos y de diversidad sexual, de manera integral, transversal y desde el nivel inicial. Ahora, esta ley establece la obligatoriedad del trabajo en torno a la educación sexual integral, que van a escucharnos decir ESI, por su sigla, digamos. Lo plantea fundamentalmente en los niveles iniciales, primario, secundario y superior, terciario, perdón, pero no así en el nivel superior. Por lo tanto, de algún modo deja por fuera la responsabilidad de las instituciones del sistema universitario en torno a la implementación de la educación sexual integral. Y esa es una de las cuestiones que, más allá de lo que dicte la ley, como parte de la gestión de la universidad, nos estamos proponiendo empezar a revertir, ¿no? Esto implica, digamos, generar una serie de políticas y de iniciativas que comprometan a la universidad en tanto institución, porque por supuesto que muchos de sus actores y actrices ya vienen trabajando en torno a la ESI en sus prácticas cotidianas dentro de los espacios educativos, pero que como gestión, de algún modo empecemos a promover, digamos, un rol más activo de la universidad en torno a esta agenda. Eso nos llevó a que el año pasado presentáramos y aprobáramos en el Consejo Superior de nuestra universidad una ordenanza que en principio implica la adhesión de nuestra universidad a toda la legislación en materia de educación sexual integral. ¿Qué quiere decir? La adhesión a la Ley Nacional de ESI, a la Ley Nacional de las Jornadas Educar en Igualdad y a los decretos complementarios como el número 340, que vienen a actualizar algunos de los contenidos que deben ser abordados desde los lineamientos curriculares de la ESI. Y a partir también de la aprobación de esa ordenanza, también se creó la Comisión Institucional para la Transversalización de la ESI en las escuelas preuniversitarias del ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, que es una comisión que integramos representantes de estas 3 escuelas, tanto docentes como estudiantes, así como representantes de las áreas de género y sexualidades y de académica y aprendizaje del rectorado de la universidad. Y desde ahí venimos impulsando varias iniciativas que tienen que ver sobre todo con propuestas formativas de calidad y gratuitas para estudiantes secundarios y para docentes y autoridades en roles de gestión dentro de estas escuelas. Y también, como nos va a contar después Joco, con otras escuelas que no necesariamente forman parte del universo de la UNR. Entonces decía, por un lado, esta participación más activa de la universidad en la promoción de la ESI como derecho del estudiantado y también como derecho y responsabilidad de las instituciones y de los docentes,
implica empezar a saldar un poco esa deuda. Pero al mismo tiempo creemos que hay otra deuda que saldar, y que no es solo una deuda que tenga la universidad en relación a la ESI, sino el sistema educativo en su conjunto, y que tiene que ver con el abordaje de las masculinidades en el marco de la educación sexual integral. Porque en principio lo que venimos identificando es que, al menos en su sentido mayoritario, esto no quiere decir que no haya experiencias o recursos para el abordaje de masculinidades desde la ESI, pero lo cierto es que en estos 15 años, los varones en particular y las masculinidades en general vienen siendo interpeladas en el marco de la ESI a partir de algunos recortes, si se quiere, un poco limitados en términos de ejes y de lineamientos, que fundamentalmente tienen que ver, digamos, con la problematización de los estereotipos sexistas en las infancias, con la participación de los varones en el marco de noviazgos o relaciones sexoafectivas violentas, o de la prevención de los embarazos no deseados y la necesidad de que los varones cisgénero y heterosexuales utilicen el preservativo, ¿no? Esa es como la agenda desde la que mayoritariamente se viene interpelando a los varones desde la educación sexual integral. Y estamos convencidos y convencidas y convencidas de que es necesario ampliar la agenda desde donde promover este entrecruzamiento entre la ESI y las masculinidades, y en ese sentido es que queríamos promover este espacio también para conversar un poco en relación a algunas experiencias y algunas discusiones que nos podemos dar. Así que les cuento que para este conversatorio nos van a estar acompañando Joko Aira. Joko es integrante también del área de género y sexualidades de la universidad, concretamente desde el proyecto Nosotros Contamos, que ahora él le va a contar, y de Desarmarnos también, que es un espacio de activismo que pone las masculinidades en cuestión. Y también nos acompañan Francisco García, Fran es estudiante del Colegio Superior de Comercio y presidente de su centro de estudiantes, y Tiago Ferraris, que es estudiante de la Escuela Agrotécnica de Casita. Y bueno, pues ellos nos van a compartir un poco las experiencias también que vienen transitando en relación a este cruce de ESI y masculinidades y por qué su necesidad. Así que yo dejo mi primera intervención y presentación por acá y le invito a tomar la palabra a Joko para que nos comparta también un poco él su perspectiva. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan buenas tardes. Bueno, estoy un poco nervioso, así que si ven que me trabo o demás, sepan contemplarlo también. Bueno, como dijo Lucho, yo soy parte del área, principalmente formo parte del equipo del proyecto de extensión Nosotros Contamos. Ese proyecto de extensión surge, por sobre todas las cosas, para poder hacer una recopilación de las experiencias de lo que fue el impacto de los feminismos dentro de las escuelas secundarias, en particular en ese convivio con los centros de estudiantes. Un poco ese es el objetivo general del proyecto de Nosotros Contamos. Bueno, a medida que ese proyecto se pone en implementación y empieza este contacto con las escuelas secundarias, sobre todo con los pibis, que ese es uno de los ejes cruciales del proyecto Nosotros Contamos, es tener a los pibis como protagonistas. Entonces, bueno, en ese entrecruzamiento que empieza a haber, una de las cosas más importantes que surgen y demás, bueno, obviamente es la demanda de la educación sexual integral, ¿no?, en las escuelas. Eso como primera gran demanda que tienen los centros estudiantes, el estudiantado en general, pero los centros estudiantes en particular, hacia la escuela en general, pero sobre todo un poco también hacia esta nueva herramienta que es el área de género y sexualidades dentro de la UNR, como dijo Lucho, que se creó relativamente hace poco, porque también fue una de las experiencias que, bueno, cuando se creó el área, Flor Robeto lo cuenta siempre,
vinieron un par de estudiantes con un listado de demandas directas hacia la universidad, ¿no? Específicamente que tienen que ver, ¿no?, con la agenda feminista, con las agendas de género. Bueno, obviamente es el primer puntapié para decir que las pibis están organizadas y que tienen demandas concretas para con las instituciones y para con los adultos que hacemos funcionar esas instituciones también. Bueno, en medida de eso nace el proyecto Nosotros Contamos, empezamos a trabajar junto con otras compañeras, bueno, que es Flor, Sofo, por sobre todo, que somos ahí las cabecitas de quienes estamos también en el proyecto. Empezamos a trabajar con las pibis, sobre todo con los centros de estudiantes, principalmente con los centros de estudiantes de las escuelas preuniversitarias, como son el Superior, el Politécnico y la Escuela Agrotécnica, pero también con diferentes escuelas que conforman la FESER, ¿no?, que es la Federación de Centros de Estudiantes de Rosario. Bueno, en el marco de eso, cuando estábamos empezando a andar con ese proyecto, nosotros contábamos que la idea era de hacer talleres presenciales en las escuelas para poder recabar información en primera persona de los pibis, de cuáles fueron los impactos que tuvo todo el movimiento feminista a partir del 2015 hasta el 18, hasta ahora, hasta el año pasado, en la aprobación del aborto legal. Bueno, en el marco de eso vino la pandemia, tuvimos que reorganizarnos, entonces, con lo que ya teníamos y las demandas que ya teníamos, que habíamos hecho en las reuniones con los centros de estudiantes, se decidió armar un curso virtual de ESI, un curso virtual que constaba de 4 módulos, los cuales habían sido esos módulos pensados en relación a las demandas concretas que tenían las pibes. Bueno, uno era ESI aquí ahora, otro era el módulo de ESI sin armarios ni etiquetas, después había otro módulo que era ESI violencia, escrache, y otro que tenía que ver con vinculación, a donde hablábamos todo tipo de vínculos, sobre todo poníamos en cuestión el amor romántico. Bueno, a partir de eso se estrechó mucho más lo que fue el contacto de nosotros, como el equipo de Nosotros Contamos, con los pibes de las escuelas, de las escuelas secundarias. En una primera instancia fue abierto solamente ese curso para la FESER, lo que explotó porque en el primer día teníamos más de 300 inscriptos para esos cursos de ESI virtual, lo que claramente demuestra que había una demanda concreta de las temáticas, y después, cuando hicimos en segunda instancia el año pasado ese curso, ya fue abierto a escuelas del Gran Rosario, y ahí en donde también empezamos a tener interacción con un montón de otras escuelas secundarias que no son preuniversitarias. ¿Por qué hago todo este marco? Porque tiene que ver en realidad de cómo surgen las demandas específicas de trabajar masculinidades desde les pibis para con nosotros. Tiene que ver en esa interacción que vamos teniendo desde el proyecto Nosotros Contamos, con los centros de estudiantes, con estudiantes que fueron haciendo los cursos de ESI, llegaba siempre, si se quiere decir así, se llegaba siempre a un punto en donde la demanda era, bueno, pero ¿y los varones qué? ¿No? Siempre hay que tener en consideración que obviamente desde el 2015, sobre todo haciendo un paso por el 2018, que fue un año crucial para las escuelas, donde hubo momentos como fue el Cuéntalo y el Mito, donde hubo olas de scratches, que sobre todo les pibes pudieron marcar ese año como crucial para quienes ahora habitan las escuelas. Tenemos que entender que sobre todo las cis mujeres y disidencias vienen teniendo todo un trabajo mucho más avanzado, no sé si decirlo en términos de avanzado, pero un trabajo que ya vienen haciendo, que ya se vienen replanteando desde los movimientos feministas, desde los movimientos de diversidad sexual, que claro, contrastaba mucho, chocaba mucho con el movimiento que estaban haciendo los mismos pibes, las mismas masculinidades dentro de la escuela secundaria, ¿no? Era como, bueno, nosotras las pibas, nosotras las disidencias, llegamos hasta acá, pero chocamos todo el tiempo con que hay una contraparte que está, si se quiere decir, lo voy a poner así, está inmutable ante muchas cosas, ¿no? Impenetrable, podemos decir, usando esa palabra con la masculinidad. Entonces todo el tiempo era, bueno, se llevaba a un momento de la discusión y era, bueno, pero los varones, ¡pum! Era recaída, bueno, pero los varones, ¡pum! Entonces era, bueno, definitivamente ahí hay algo a trabajar. Hay una demanda concreta que estamos teniendo de quienes
cursan las escuelas secundarias. Después, a partir de este año, pudimos hacer en la flexibilización un par de talleres presenciales, en donde definitivamente uno de los ejes a trabajar, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿qué les parecería que sería importante seguir profundizando o empezar a trabajar desde la ESI en las escuelas? Siempre en todos los talleres apareció el tema de las masculinidades. Poder empezar a trabajar y sobre todo hacer foco en las masculinidades y en los varones en las escuelas secundarias. Digamos, a esa es la demanda que tuvimos constante, ¿no? Era como, bueno, era una demanda que también nosotros podíamos ver desde afuera, desde el exterior, de quienes militamos, ¿no? Específicamente, pero que también hay una demanda que era constante. Sobre todo teniendo en cuenta las características de esta, lo voy a poner así, de la población. Son pibis de escuelas, ¿no? En un país en donde la educación es obligatoria. Por lo tanto, eso hace un clima específico que no hay en otras instituciones. Porque vos no te podés deshacer, por así decirlo, ¿no? Deshacer del, lo voy a poner entre comillas, problema. No te podés deshacer. No podés eludirlo. En otras instituciones vas, no te juntás más con tal persona. Qué sé yo, en la universidad de repente te cambias de cátedra. Bueno, tenés una fluctuabilidad que en las secundarias no las tienen. Y por lo tanto, abordar el problema, uso esta palabra que es muy buena, que surgió el otro día de uno de los talleres en el superior, abordar el problema era necesario. No se podía hacer. Y además abordar un problema que de repente también era súper demandado de parte, sobre todo de las pibas, sobre todo de las disidencias dentro de las escuelas para con la institución. Bueno, ¿cuál es la respuesta que se va a dar? Sobre todo porque además las respuestas que buscaban no eran respuestas punitivas, no eran respuestas de simplemente expulsar a un compañero, simplemente cambiarlo de curso, cambiarlo de horario, porque no terminaban de dar respuesta al problema que ya se podía ver, o sea, las mismas pibis podían ver que ese problema no era un problema aislado, no era un problema de justo esa persona, sino que era un problema de empezar a ver cuáles eran las estructuras que había en las escuelas. Entonces, esto, que de hecho en el 2018, con toda la ola de scratches, lo vuelvo a poner porque fue obviamente lo más interpelante, ¿no? De repente teníamos las escuelas empapeladas con nombre, empapeladas con historia, teníamos reuniones donde todo esto salía todo el tiempo, entonces esto también empezaba a ser una ebullición en donde nadie podía quedar ajeno a esto. Y también esto, vuelvo a traer, empezaron a pensarse otras respuestas desde el estudiantado también, esto es importante decirlo, las respuestas muchas veces se empiezan a crear desde el estudiantado ante una inacción, ¿no? De muchas veces de las instituciones en sí o de quienes están. Entonces, bueno, se empieza a ver, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, claramente hay que trabajar con los pibes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros hablamos y que todos sabemos, digo, algo esencial, que es que aprendimos de los feminismos, nadie nace mujer, mujer se llega a ser, bueno, con los varones pasa exactamente lo mismo. No podemos decir que los varones per se son personas violentas, son personas tal y tal, cuales características. No, no, no. Varón también se llega a ser. Por lo tanto, no es que hablamos por eso nosotros no hablamos de varones violentos como algo innato, como algo que ya está, intransformable, sino que hablamos, en todo caso, de varones que ejercen violencia, que es diferente. Porque además, cuando hablamos de pibis, hablamos de una población totalmente diferente a que cuando hablamos de masculinidad o de varones, lo pongo así, lo voy a poner en estas características que transitaron su escuela secundaria, su pase por el estudio antes del 2015. Las condiciones son totalmente diferentes y eso son también lo que se estuvo viendo, por ejemplo, cuando empezamos a hacer talleres en las diferentes escuelas y hace poco, hace 2 semanas, fue la Semana de Género en el Superior de Comercio en donde fuimos a hacer talleres de consentimiento y complicidad machista. Bueno, ahí pude hacer un hermoso rally con un grupo de varones de 5º año del superior en donde sí me sorprendieron gratamente muchas cosas y obviamente me pusieron de alerta en un montón de otras. Que ahí viene el de poder entender las transformaciones que sí se fueron dando entre las masculinidades, ¿no? Digo, bueno,
de entender de esto, de que la población etaria de los pibes que están en las secundarias es totalmente diferente. No es la misma que varones de 30 años para arriba, y bueno, si seguimos subiendo, indiscutiblemente, ¿no? Cuando volvemos a las escuelas, de repente, bueno, pude palpar que hay transformaciones hechas. Realmente hay transformaciones hechas en todo lo que es la tarea de pibis que están en escuela, ¿no? En escuela secundaria. Hay transformaciones hechas, hay cosas que se fueron diluyendo, hay cosas que se fueron transformando, por así decirle. Los mismos pibes, ¿sí? Las mismas masculinidades dentro de la escuela secundaria se fueron dando otras estrategias, otros reacomodamientos, otra forma de vincularse entre ellos y entre las pibas, pero obviamente se podía ver que se quiere decir, si algunas cosas fueron transformándose, el núcleo duro de lo que llamamos la masculinidad, como ese proyecto político, ese proyecto extractivista, ese proyecto en el cual se sigue educando, ¿sí? Y se desea varones, muchas veces sigue estando intacto. Con algunas transformaciones, sí. Ahora, nuestro desafío es poder ver que no podemos ir con las mismas herramientas que a lo mejor íbamos a un taller, a las escuelas, hace 6 años atrás. Ni hablar que no podemos ir con las herramientas a trabajar con pibes secundarios, con las mismas que iríamos, vuelvo a repetir, con varones de 30, 40, 50 años. Porque de repente las cosas sí se fueron transformando entre esas diferencias etarias. Digo, entonces hay que hacer todo un reproceso. Y otra cosa, tampoco se pueden aplicar las mismas recetas que se aplican para con el trabajo con cis-pibas y disidencias. Eso a veces pasa mucho, de querer aplicar las mismas recetas de, bueno, el trabajo que hacemos en talleres feministas, cis-pibas, disidencias, cuando se trabaja con masculinidades. Hay unas ciertas diferencias. Digamos, quienes vamos a trabajar con masculinidades tenemos que tener esa capacidad de poder ver que las estrategias para abordar el trabajo con masculinidades van a ser diferentes. Y en ese sentido también, digo, bueno, ese retrabajo para con los pibes empezaba a ser mucho más fructífero. Digo, de repente, cuando vos le estás hablando con una perspectiva de masculinidades a los pibes y no lo estás acusando de que son seres violentos per se daba de otra forma la charla. La charla se da de otra forma, la exposición en grupo se da de otra forma, la predisposición para trabajar de los pibes se da absolutamente de otra forma. Digo, todo eso hace a que necesariamente entonces digamos, bueno, sí, de repente cuando hacemos cosas de ESI en general y cuando hacemos cosas particularmente para trabajar vínculos, cuando hago vínculos, algo de la gran rama de vínculos, necesitamos perspectivas de masculinidades. Porque las experiencias son absolutamente diferentes, pero entonces hay que focalizar ahí. Y la otra contraparte, que es muy necesaria, que ahí sí es donde se chocan dos rangos a veces diferentes, es, bueno, entre los pibis y los adultos que habitan esas instituciones, ¿no? Digo, hoy estamos en este marco también. Hay una necesidad también de poder empezar a encontrar modelos positivos en las mismas instituciones. Digo, no puede ser solamente que sea parte de esa transformación en las instituciones esté a cargo solamente de los pibis, ¿sí? Sino que también tiene que empezar a empaparse y ser algo que empiece a movilizar a los adultos, a los varones adultos sobre todo, que habitan esas instituciones. Bueno, un poco creo que hablé de un montón de cosas. Entonces, ahora me gustaría, igual, en el marco de todo eso, nosotros desde el área de género hicimos un curso de masculinidades, varones y masculinidades, hicimos estos talleres de consentimiento y complicidad machista, después también fuimos a hacer otros talleres en general a otras escuelas, y todo esto también lo fuimos abordando con una perspectiva de masculinidades que nos fue dando nueva información también de cómo se reacomodan las configuraciones de varones y masculinidades en etapa, ¿no?, escolar. Bueno, y ahora, para que nos cuenten, obviamente hablando de que hay que hablar en primera persona y de todo el trabajo que estuvimos haciendo, porque nosotros contamos con los pibes en general, bueno, está, que Lucho ya los presentó, está Fran del superior y está Tiago
la Escuela Agrotécnica, que la idea es, bueno, que nos cuente eso, un poco cuál fue su experiencia pasando por estos talleres, talleres de ESI en general, talleres, los talleres específicos para masculinidades, y también por qué consideran, si consideran, y por qué consideran importante que los adultos, los varones adultos de las instituciones, también empiecen a trabajar la temática de masculinidades. Ahí, no sé, Fran, si querés iniciar. Arranco porque Tiago dijo que no tenía audio, así que no sé si yo habrá recuperado. Yo soy Francisco García, presidente del Centro de Estudiantes del Superior de Comercio, una de las 3 escuelas medias de la universidad. Aparte, integrante de la comisión de ESI, de transversalización de la ESI, que nombraba Luciano y Joco antes. Por fuera de eso, pero en realidad también llegó por ese lado, este año estuve participando tanto del curso de masculinidades como de las jornadas, de los talleres que se hicieron para los 5º años de la escuela la última semana, sobre violencia machista y complicidad. En primer lugar, para poner en contexto, yo estoy en el último año de la escuela y entré en 2017, es decir, después de la ola de Ni Una Menos en 2015, y todo mi paso por la secundaria, siendo de los más grandes, incluyó toda la lucha por el aborto, o sea que ya estamos hablando de un rango etario, digamos, que todo eso ya lo tiene como encima, digamos, la gente que está participando en la escuela ahora, porque yo soy de los más grandes. Y en segundo lugar, particularmente en el Centro del Superior, en 2016, o sea, el año anterior a que ingrese yo, se hizo la reforma estatuto que generó la Secretaría de Género y Sexualidad, y en 2017, o sea, hace 5 años, 4 años en realidad, fue electa la primera secretaria de género del Centro de Estudiantes. Primero que nada, para contar un poco la experiencia, fueron bastante distintas. Por un lado, la cuestión del curso de masculinidades en el que participé, porque primero que notamos, todos los pibes que participamos, mucha resistencia de nuestros compañeros a los que invitamos a participar, que es lo que más nos cuesta, de hecho, hacer estas jornadas, estas cuestiones extensivas a otros varones que no están ya metidos en el centro, entonces que quizás no se replantearon de alguna forma alguna de las cosas por las cuales nosotros nos metimos a los cursos, porque no se acercaron nunca a un espacio del estilo, digamos. A diferencia de los cursos que hicimos para todos los 5º años, que por suerte en conjunto con el área y el centro logramos que sean en horario escolar, o sea que sean obligatorios, en el cual participaron absolutamente todas las personas de 5º año de la escuela. La idea es hacer la extensión durante el año que viene a todo el resto de los años, obviamente. Que por ahí se notaba quizás menos apertura a la hora de charlar un montón de temas y todo, pero era la primera vez que escuchábamos a compañeros replantearse ciertas cosas que para nosotros quizás estaban mucho más naturalizadas por habernos acercado ya a esos espacios antes. En primer lugar, nos fueron importantes ambos lugares, creo yo, para repensar nuestro rol como masculinidades en la sociedad en general, y aparte, cómo esa sociedad nos educa a nosotros y por ahí no está bueno decir víctimas, porque parece que estamos comparando con cuán víctimas son las mujeres o cuán víctimas son las disidencias, pero sí entendernos como en principio, en primer lugar, víctimas de esa forma en la que se nos educa, y que por eso después los varones lo reproducimos. Me parece que fue una de las conclusiones como más generales que se sacó de ahí, y que a partir de vernos como quizás víctimas o como personas educadas de esa forma y no violentos de nacimiento, como decía Joco antes, es mucho más fácil después repensar por qué reproducimos esas cosas y cómo modificarlas. Y bueno, y en segundo lugar, lo que nos cuesta mucho más es, luego de pasar por esa etapa, que ya, como digo, es muy difícil hacerla extensa al resto de los compañeros, encontrarnos en un salón con un profesor que reproduce todas esas cosas que nosotros nos acabamos de terminar de charlar en otro área, que nos parecían que estaban mal, que nos parecía que había que dejar de reproducirlas, y que obviamente si las reproduce un profesor que está en un rol de poder en ese aula, que tiene en teoría un rol educador, o sea que debería ser ella la persona que traiga el debate, lejos de reproducir esas cosas que nosotros estamos criticando, se hace mucho más difícil, digamos, combatirlo.
está bueno a partir de eso vernos a nosotros como personas, como actores en un contexto histórico grosso en cuanto al movimiento feminista, pero que esta discusión de si tenemos que formar parte del movimiento o no, o de cuál es nuestro rol en el movimiento, a la hora de cruzarnos con una piba y que nos digan no, el movimiento es nuestro espacio en el cual nosotros nos reivindicamos, es el único espacio en el cual nosotros tenemos más voz que ustedes, no se metan, por ahí eso también hace retroceder otra vez y es importante repensar entonces nuestro rol por fuera del movimiento, pero sí como esencial para que el cambio se genere, porque la verdad que por mucho que querramos, si los varones no hacemos nada, el cambio social nunca lo vamos a lograr en ninguno de los aspectos que queremos. No solo en conseguir que haya menos femicidio o en, no sé, más derechos para la comunidad LGBT. En ninguno de los aspectos del micromachismo que estamos reproduciendo vamos a generar ningún cambio si queremos hacerlo con una parte de la sociedad nomás. Pero tampoco la forma es adentrarnos en los espacios que generaron las compañeras para poder tener voz, porque la verdad que nosotros tenemos el privilegio de que siempre se nos escuche mucho más en todos los otros espacios, meternos en ese no es el objetivo. En primer lugar, bueno, para cerrar esta idea, creo que es como para lo que más nos sirvió, para lo que más nos sirvieron estos talleres, y particularmente los que digo que fueron obligatorios y que fueron extensivos a todo el estudiantado, a todos los varones, y que incluso después incluyen un espacio de intercambio con las compañeras a las cuales se le hacen preguntas similares sobre qué micromachismo reproducimos los hombres y en cuáles de ellos se ven afectadas ellas, cómo modificarlos, cómo los afronta cada uno, cada una. Una de las ideas, digamos, de las conclusiones más importantes para mí fue esta: buscar los varones, nuestro rol, entenderlo como que es nuestra responsabilidad, generar ese cambio, pero que a su vez está fuera y no somos ni parte del movimiento feminista directamente, ni mensajeros de esas pibas, que es algo que también, una demanda que surgió mucho en este intercambio que dio con las pibas, que nos decían, hablen con sus compañeros, digamos, replantéenselo, ya que ustedes se acercaron a un espacio así, háganlo extensivo, charlenlo en sus grupos, pero no sean mensajeros lo que nosotros queremos decir. Hablen para que generen esos grupos ambientes acordes a que las disidencias y las pibas podamos después venir a hablar y plantear nosotros nuestras demandas. Los hombres nos encontramos ahí como en una contradicción entre cuánto decir, cuánto no decir, cómo generar ese espacio sin reproducir el mensaje directamente, pero bueno, a partir de estos espacios de diálogo creo que es cuando podemos empezar a buscar otras herramientas. Y por otro lado, volviendo a esto de que el mayor problema que tenemos es, después de estos espacios, encontrarnos con docentes hombres que reproducen todo en potenciado a la cuarta. Creo yo que es esencial, aparte de sostener estos espacios para estudiantes, generarlos también para adultos que conviven todo el tiempo en la institución con nosotros, pero que a su vez tienen un rol de poder, por lo cual su voz, al igual que nosotros los varones entendemos que nuestra voz tiene más peso que la de las pibas y por eso tenemos que ver qué hacer con eso, la voz de estos adultos, de estas personas que tienen posibilidad de decisión, tanto a nivel institucional como adentro de cada aula, cada docente, es esencial que se replanteen, en primer lugar, todas estas cosas que yo digo con respecto a sus masculinidades, para no reproducirlo, y en segundo lugar también que están tratando con adolescentes que tienen toda esta demanda hace años, entonces no se puede seguir haciendo la vista gorda, no se puede seguir con el discurso de muchos docentes que es yo no me formé para eso, yo me formé en otra época, porque tenemos 15 años de ley de educación sexual integral encima como para sostener que no nos formamos en esa época, o sea, hace 15 años que estamos en otra época, en todo caso, si queremos, con respecto a eso. Entonces, bueno, creo que voy a, por las dudas, leer mi machete. No, que creo que parte de esto de abordar el problema, de lo que decía Joco antes, que muchas veces los varones no lo hacemos porque tenemos la posibilidad de no hacerlo, las pibas o las disidencias no les queda otra que abordarlo, era algo que hablábamos el jueves pasado en el curso. Parte de abordar ese problema es, primero, hacernos cargo de nuestro rol como pibes en este contexto histórico de cambio, en estas demandas enormes, que aparte esta demanda nosotros la vemos mucho en el centro,
porque se suman, no sé, el 50-60% de la gente que hoy en día se acerca al centro, se acerca desde estos espacios. Se acerca del movimiento feminista, de ver nuestras actividades en la Semana de Género, en la Semana del Orgullo, desde ver que el centro es quien genera, hoy en día el actor que en la escuela genera un espacio de contención para todas las disidencias, que incluso la institución no genera. Entonces es el motivo por el que se acercan, y esas son las luchas o las demandas con las que se acercan, y las luchas que quieren dar desde el centro. Eso deja claramente en evidencia que esa es una demanda que sostienen los pibes y que no se le puede seguir haciendo la vista gorda. Nosotros como centro, como estudiantes, como militantes, entendemos nuestra responsabilidad de ese lado, pero también la esencialidad de que se transversalice, digamos, a todos los espacios de la escuela, entiendo que también de la universidad, entiendo que del sistema educativo en general. Y nada, creo que con eso cierro un poco, pero bueno, para resaltar cuál es la necesidad de que estos espacios también se generen para docentes, porque siempre termina recayendo o en que los pibes somos los que nos tenemos que hacer cargo de la ESI, que de hecho estamos organizando con la Federación de Secundarios un festival por la ESI, en el cual nos pusimos a charlar un montón de veces, bueno, cuáles son los temas de ESI que queremos tratar porque no tratamos en la escuela, qué sé yo, y llegamos a la conclusión de que en realidad lo que tenemos que tratar, y la idea con la que tenemos que hacer que la gente se vaya de ahí es, ¿por qué esto no se trata en la escuela? O la falta de ESI en la escuela, no. Nosotros otra vez hacernos cargo de esa falta de ESI y querer darla a nosotros, porque no tenemos capacidad en primer lugar, no estamos capacitados para eso, y porque en segundo lugar no es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, entender nuestra responsabilidad como militantes, sí, de que eso, de motivar a que eso se genere, pero la necesidad de que no recaiga en nosotros ser quienes hagan llegar la ESI a los pibes, ni en una idea de que los docentes tienen un montón de espacio de formación en ESI y todo, cuando terminan siendo todos opcionales, optativos, y los terminan accediendo o las docentes, mujeres más o menos piola, que dan biología, entonces tienen alguna idea de que tienen que dar algo de ESI, que en realidad no es ESI, es educación sexual nomás, o de biología, o alguna docente de economía que da economía feminista, y recae en ella, y después vas a una clase de historia en la cual no te nombra ninguna mujer, o vas a una clase de economía de un docente varón que te dice que no hay que darle la tarjeta de crédito a tu mujer porque te la gasta. Es esencial, digamos, que bueno, estos espacios que tenemos nosotros se reproduzcan, y aparte espacios que realmente capaciten a los docentes para dar una educación sexual integral, y cuando digo educación sexual integral me refiero a dar todas sus materias con este punto de vista, y cambiar los paradigmas incluso de sus materias en cuanto a esto, en cuanto a en economía, dar economía feminista, en biología dar sí la parte biologicista quizá de la educación sexual integral, pero que no recaiga en ya tenés eso en biología, como para que, digamos, el cambio sea, en primer lugar entre todos, y en segundo lugar no recaiga en los pibes una responsabilidad que realmente hoy no tienen. Creo que eso es como todo lo que tengo para decir, no sé si hay mucho más. Si hay preguntas después agregaré. Bien, creo que era bastante igual. Creo bien claras las demandas. Ahí, Tia, no sé si estás. Volví, ya estoy. Ahí va, Bueno, entonces. no me salga, pero es por el internet acá de la escuela. ¿Qué digo después de lo que dijo este chico? La verdad, chico, que impresionante el comentario del compañero. Bueno, ¿qué contar? Cuando a nosotros se nos comentó la idea de este curso, tuvimos como un gran impacto, por así decirlo, porque, o sea, cuando llegó ya nos habían comentado algo el año anterior a la pandemia, y nos dedicamos de lleno en la pandemia. Pero fue muy chocante porque pasamos de nuestro salón, siempre comentamos estas cosas. Nuestra escuela siempre fue muy inclusiva en esos temas y siempre se nos dio el espacio para conversarlo. Está bien que, bueno, nuestra escuela siempre tuvo la diferencia de que hace, qué sé yo, unos pocos años se implementó recién compañeras en el sector, en los salones, porque la escuela siempre fue de hombre, o sea, de los varones. Y también llegó eso, un choque, podríamos decirlo, no llamarlo cultural, pero sino que fue un choque grande. Naturalmente, cuando uno piensa en una escuela de agricultura, dice, bueno, una escuela de varones, que hay cosas que pueden hacer los varones y cosas que pueden hacer las mujeres.
Y eso se nos fue un gran impacto que tuvimos que conversarlo nosotros. O sea, porque conversábamos de que, miren, nosotros podemos dividirnos y hacer las cosas por igual. O sea, no hay diferencia en lo que podemos hacer. Pero había profesores que estaban con el cerebro prefabricado ya, de que decían, no, pará, no, ustedes quédense por ahí, chicas, y vengan los varones a cargar las bolsas, como si fuera algo así, viste, como re exclusivo. Y se conversó mucho esto en la escuela, conversamos con directores, con las psicólogas, no sé, se hizo mucho trabajo y énfasis en eso de poder abrirnos a trabajar con todos. Así que el curso cuando llegó, en plena pandemia, porque nosotros justo estábamos en plena pandemia, nos brindó una llave muy increíble, que nos ayudó a poder pensar y decir, ay, Dios, mirá, tantas cosas que hay que nosotros quizás no teníamos la oportunidad de conocerlas. Y fue un camino muy bueno, el cual pudimos tratarlo y abordarlo de una manera mejor, o sea, un ámbito totalmente nuevo, que gracias a las cosas que nos conversaron los chicos, que se vinieron hasta la escuela, me acuerdo una vez, que nos hablaron, también por las videollamadas, fue algo muy heavy. También, ahora acá también tengo un machete como el compañero, pero voy diciendo algunas cosas, chicos. Tómenme en cuenta que soy re nervioso yo, así que imagínense que estoy con la cámara apagada, pero también estoy nervioso. Cuando transitamos la ESI en la escuela, lo tengo por ítems, fue, ya como había dicho antes, un impacto, que lo subimos a manejar gracias a la información que nos brindaron los chicos. Fue una ayuda, es como que nos dieron, acá chicos, siéntense, convérsenlo, y relacionamos de una manera donde nos sentamos y por primera vez nos pusimos de acuerdo y nos abrimos de tal manera que se volvió un tema natural, que todos los profesores nos conversaban de esto. Nos contaban, a veces nos contaban anécdotas, nos decían, y nosotros le decíamos, no, mira, esto ya, o sea, ya pasó, o sea, ya se puede hacer cosas que antes no se podían hacer. Y nos fuimos abriendo. Obviamente tuvimos un montón de problemas, porque calculen que nosotros estábamos cuando nos implementamos, nos unimos a eso. Fue un cambio de venir de otras generaciones donde las generaciones más jóvenes ya debatían de eso y nosotros éramos el choque de ambos, o sea, éramos los que estábamos en el proceso de cambio. Así que se nos dificultó un poco, pero lo supimos manejar, o sea, la escuela nos brindó el espacio para desarrollarnos en ese ámbito y pudimos conversar, tratarlo. Me acuerdo que una vez nos sentamos, no sé si una de las psicólogas que estaba, se sentó con nosotros y nos pusimos a debatir. A ver, ¿qué cosas pensamos que están bien y qué cosas pensamos que están mal? Y me acuerdo que había un compañero que ahora ya no está, que se había puesto, y lo dijo tan natural diciendo, no, pero ¿por qué es esto? ¿Para qué lo van a hacer? ¿De qué les va a servir? Y fue una gran revolución, porque nos pusimos y dijimos, no, pero mira, sí, pueden hacer esto. Hay gente que se vino a esta escuela para dedicarse de eso. Así que no podés mandar a una persona a hacer algo totalmente distinto. Y fue conversación, yendo de acá para allá. Y fue una implementación muy grande, que lo llevamos a conversar de tal manera que lo decir, a replantearnos. Y al conversar y decir que, a ver, queremos abrirnos al mundo, a ver, implementar el cambio, queremos ser el cambio que necesitamos, poder decir, no, mirá, tenemos un espacio, queremos decirlo, queremos estar. Fue una implementación muy grande, muy difícil, que a día de hoy todavía seguimos haciendo pequeños pasos adelante, porque venimos ahí con el cambio de personal de los profesores, donde hay personas que se abren el cambio y hay otras que, bueno, todavía siguen con el pasado, pero que a duras penas le estamos diciendo, no, che, esperen, no, esperen. Podemos hacer un cambio que necesitamos.
también reconocimos las diferencias que decían que existían, que en realidad eran tonterías, que era un no problema que todo el mundo decía, no, che, mirá, pero si esto no se puede. Yo le digo así, uy, me pongo nervioso, chicos. Pero le vivo diciendo a la gente que no, a ver, somos el cambio, necesitamos mejorar y las definiciones que necesitamos, porque tenemos el espacio, tenemos el tiempo y no es que nos va a servir solamente a nosotros, le va a servir a todos los que vengan, a todos los que pasen por acá. También consideramos muy necesario conversarlo con directivos, regentes, profesores, así mismo con todos, porque decidimos que este era nuestro tiempo, el de hacer el paso adelante. A ver, había muchos problemas de diferencias de género que la gente, no la gente, que los alumnos mismos se replanteaban diciendo, mira, nosotros queremos hacer esto, pero no nos están dando el espacio. Y nosotros no podíamos estar entre de ser lo bueno y lo malo, entre comillas, porque era lo común, nosotros ya lo vivíamos. Y era decir, mirá, se puede hacer esto, podemos hacerlo, y después venían algunos profesores donde te tiraban todo abajo, y como ellos, como mandaban, también fue como un choque, hacerle frente a lo normal para ellos, que era el cambio de nosotros. Y ahí hicimos una implementación de cursos, vino gente, nos explicaron, conversamos, nos abrimos paso a todo este cambio, es necesario. Y que a día de hoy todavía estamos ahí combatiendo, porque somos pocos compañeros los que nos dedicamos a trabajar esto, que estamos tratando de implementarlo a más compañeros para que se desarrolle para todos. Bueno, y es eso, chicos, me puse muy nervioso, perdón. Estuviste genial, Tiago. Bien, Tiago. Bueno, gracias a ambos. Ahí la Belén orgullosa. Tenemos muchos y muchas orgullosas que están ahí mandando mensajitos por todos lados bueno, de lo satisfactorio que también es ver, digamos, escucharles a los compañeros, digamos, que vienen protagonizando estas experiencias, tomar la palabra en estos espacios y convidar parte del recorrido que vienen haciendo, porque quienes tenemos un compromiso para la implementación de la ESI, pero también de la perspectiva de género en un sentido más amplio, en las facultades y en las escuelas secundarias, sabemos que si no fuera, digamos, por el activismo permanente, digamos, que el estudiantado hace para empujar los límites, digamos, de lo posible y darnos aire también para llevar adelante estas estrategias, estaríamos mucho más retrasados de los que estamos, ¿no? Son quienes con su participación y sus demandas, digamos, garantizan que podamos seguir laburando en esta agenda. Así que, bueno, agradecerles un montón por lo bien que han recibido todas las iniciativas que le fuimos convidando, digamos, y por toda la posibilidad de articulación que se viene generando, ahí sobre todo con Joco, con Flor y con Sofo a la cabeza. A mí me quedaba compartirles algunas otras cuestiones que tenían que ver con algunas dimensiones para pensar este cruce entre masculinidades y ESI, que tienen que ver con algunas reflexiones que quizás nos permitan seguir profundizando en la discusión acerca de qué deberíamos contemplar para llevar adelante esta política, digamos, educativa. Y una primera de esas dimensiones tiene que ver con poder, digamos, situarnos en el contexto donde estamos proponiéndonos trabajar ESI y masculinidades, ¿no? Varias cosas ya fueron diciendo los tres compañeros antes, ¿no? Pero que tiene que ver con poder comprender que así como venimos siendo testigos, digamos, de esta intensa lucha que vienen protagonizando los movimientos de mujeres, feministas y de disidencias sexuales y de género,
que de algún modo interpelan estos pactos relacionales de género, que vienen a cuestionar que las formas en las que hemos naturalizado vincularnos están siendo, digamos, fuertemente impugnadas y criticadas, ¿no? Que muchas de las maneras de relacionarnos hoy podemos interpretar que han estado cargadas de mandatos, de violencias, de acosos, de abusos, y de que ya no es posible mantener el silencio cuando atravesamos por estos contextos de fuerte movilización histórica, ¿no? Y que esto produce cambios socioculturales, cambios relacionales, cambios institucionales, pero que no hay que caer, digamos, en la ilusión de que esto es un cambio lineal y evolutivo, digamos, hacia un horizonte de absoluta igualdad, libertad, justicia de género, o de que el patriarcado ya terminó, sino que hay que poder comprender que estos avances también tienen sus efectos contrarios, ¿no? Y que hay reacciones conservadoras y patriarcales que buscan mantener el orden de cosas para privilegiar siempre a los mismos. Y, y eso se pone en juego también a la hora de hablar de la ESI, ¿no? Que así como existen actores, digamos, y los pibes acaban de dar cuenta de eso, que vienen empujando fuertemente para una implementación sistemática, integral, transversal y más profunda de la ESI, también hay actores que se vienen organizando para boicotear cualquier intento de implementación. Y en ese sentido es que tenemos que poder leer los avances, obstáculos, retrocesos y desafíos, haciendo una lectura política del contexto en el cual lo estamos promoviendo. Y entendiendo también que así como los pibes y las pibas y les pibis pueden ser protagonistas de empujar esta agenda, también es cierto que los sectores conservadores están dando estrategias para acumular políticamente entre las juventudes y las adolescencias, ¿no? Digo, para no romantizar la idea de que todos los jóvenes y las jóvenes están a favor de la perspectiva de género, de diversidad o de la implementación de la ESI, porque me parece que eso sería también una lectura adultocéntrica y además nos haría perder de vista parte de la complejidad del contexto y de los sujetos y sujetas con los que queremos intervenir. En un segundo lugar, hay una dimensión que tiene que ver más con lo conceptual, ¿no? En el sentido de que muchas veces usamos de manera indistinta varones y masculinidades como si fuesen sinónimos, ¿no? Y esto, si bien yo mismo lo hago en muchas ocasiones, me parece que es importante, digamos, a la hora de pensar estos abordajes, empezar a intentar precisar un poco ese asunto, porque el universo de las masculinidades es mucho más diverso que el del sujeto varón en particular, ¿no? En ese sentido, un poco lo que nos planteamos es que hay masculinidades que no se nombran a sí mismas ni se identifican con la categoría varón, ¿no? Masculinidades trans que no se nombran varones, masculinidades lésbicas, masculinidades no binarias. Y en ese sentido, y también, por supuesto, los varones no somos solo aquellos que hemos asignado como tales al nacer, por portación de pene y testículos, sino que también hay varones con vulva y vagina, y eso también es importante ponerlo en discusión para empezar a romper con el binarismo y con el esencialismo biologicista dentro de la enseñanza de la educación sexual integral. Y al mismo tiempo, ahí Joko hacía mención a la idea de la masculinidad como un dispositivo de poder. Esto tiene que ver con no hablar de la masculinidad de una u otra persona, de una u otra identidad, sino a la masculinidad como un mandato y como una norma así en singular, que refiere, digamos, a estos discursos y prácticas sociales en los que muchas veces somos socializados los varones para creer que las mujeres y las feminidades, que sus tiempos, que sus cuerpos, que sus capacidades, que sus sexualidades deberían estar a nuestra disposición, ¿no? El mandato de masculinidad en singular es en sí mismo patriarcal.
y las masculinidades pueden no serlo, pueden correrse de esos mandatos, pueden recrear formas más libres, más autónomas, menos sexistas de ser y estar en el mundo. Y al mismo tiempo, algo que me parece importante traer sobre la mesa tiene que ver con esta idea de que los varones somos sujetos de género. A veces parece una obviedad, pero sin embargo, cuando hablamos de género, enseguida pensamos en mujeres o en las disidencias sexuales que no necesariamente se reconocen como varones. Y Fran decía algo que en ese sentido creo que es muy importante para pensarlo en términos conceptuales, pero para abordarlo en términos pedagógicos. Y es algo que quienes venimos activando en la agenda de masculinidades hace muchos años, resonando con las políticas feministas, nos venimos proponiendo. Y es, ¿qué podemos aportar de nuevo que las compañeras no estén diciendo? ¿No? O vamos a hacer una caja de resonancia o un eco o multiplicadores de los discursos de las compañeras feministas. Y en ese sentido creo que asumirnos sujetos de género implica ver cómo aportamos o contribuimos a la agenda de las políticas de género desde nuestra experiencia generizada, que es la experiencia de haber sido socializado en la masculinidad. Y eso tiene sus particularidades, ¿no? Si bien no hay una sola experiencia de socialización en la masculinidad, digo, tiene sus particularidades porque no es lo mismo, por ejemplo, discutir la interrupción voluntaria del embarazo desde la experiencia de un cuerpo gestante a discutirla desde la experiencia de un cuerpo fecundante. Las responsabilidades son otras, la implicación corporal y subjetiva es otra, el lugar en la toma de decisiones es otro, y es importante que nosotros, por más que podamos acordar con la reivindicación de las compañeras respecto a su posibilidad de decidir de manera autónoma y soberana sobre sus cuerpos y embarazos, también podamos, además de apoyar esas reivindicaciones, pensar cuál es nuestro lugar de participación en, por ejemplo, la prevención de esos embarazos no deseados, ¿no? O el respeto del consentimiento en el marco de las relaciones sexuales. O, en ese sentido es como, ¿qué podemos aportar desde nuestra experiencia? Y esto me lleva, digamos, a la última dimensión, que es la pedagógica, y que tiene que ver con cómo desde la ESI acompañamos lo que los feminismos llaman el proceso de politización de lo personal. Es decir, cómo los varones, en este caso en particular, podemos empezar a reconocer cómo lo político se hace personal en nuestras vidas, es decir, cómo esas relaciones de poder nos atraviesan en nuestras formas de construir nuestros vínculos familiares, nuestras relaciones sexoafectivas, nuestras relaciones de amistad. ¿En qué sentido esto del género, que muchas veces suena muy abstracto, se hace carne en nuestras relaciones cotidianas? Y eso es incómodo, porque asumirnos como sujetos de género a los varones implica empezar a vernos en el espejo que nos proponen los feminismos y empezar a ver, por un lado, muchas de las heridas que hemos provocado o que seguimos provocando a otras identidades de género, y también asumir, como decía Fran, que en los mandatos de género, los mandatos de masculinidad, también producen heridas en nosotros, ¿no? Y eso implica asumirnos sujetos vulnerables en un contexto donde nos dicen que para ser varón no hay que tener ningún tipo de vulnerabilidad, hay que mostrarse fuerte, hay que tener certeza, hay que ser sólido, no hay que mostrar ningún tipo de fragilidad. Y eso, por supuesto, que es movilizante. Genera muchas resistencias, genera malestar, genera enojo, y fundamentalmente lo que genera en la mayoría de los varones, sea las primeras veces que estemos trabajando estos temas o lo estemos trabajando hace mucho, es un fuerte desconcierto, ¿no? Una sensación de desorientación. Decimos esto de, bueno, ya no se puede decir nada, no se puede hacer un chiste, no se puede encarar a una piba, esta sensación de ya no sabemos qué hacer. Y a esa sensación de desorientación, si no la acompañamos con una política pedagógica que contenga y acompañe a los varones a este proceso de reflexión, muchas veces termina derivando en reacciones defensivas, ofensivas, que intentan disciplinar a aquellas que nos critican, ¿no? Y se consolidan en discursos más autoritarios. Por eso creo que generar espacios
colectivos, comunitarios, relacionales, donde podamos atravesar la interpelación y la incomodidad, pero en un clima de confianza, de algún modo hospitalario de esa incomodidad, ¿no? Es lo que también va a favorecer que podamos atravesar esas resistencias sin, de algún modo, fugarnos de estos espacios que se nos ofrecen para construir, digamos, nuevas formas de ser y de estar. Y lo último que quería decir al respecto tiene que ver, digamos, con este desafío, digamos, que planteaban también los compañeros respecto a trabajar con les adultos y con los adultos varones en particular, que están en roles de responsabilidad pedagógica institucional, fundamentalmente cómo trabajamos con los varones docentes. Como varón no heterosexual, mis experiencias más traumáticas dentro de mi recorrido escolar fueron no por mis pares, estudiantes, sino por docentes adultos varones, ¿no? Desde un profesor de educación física que invitó a mis compañeros a golpearme en el campo de deportes por maricón en segundo año del secundario, a un celador que les decía, digamos, a una chica que me miraba o preguntaba por mí, que no fuera boluda, que era obvio que yo iba a ser puto, ¿no? Digo, si estos son los discursos, digamos, de docentes varones, adultos, además en una escuela privada y progresista de un gran centro urbano, imaginémonos que el desafío claramente no es solo trabajar con los pibes y las pibas respecto a estas problemáticas, sino que la incomodidad, además de los varones, tiene que ser una incomodidad institucional donde las propias instituciones educativas se pregunten a sí mismas qué están haciendo o dejando de hacer para transformar estas cosas. Los varones aprendemos la masculinidad imitando a otros varones, a esos que son adultos de referencia, a esos que se constituyen en modelos ejemplares en nuestras vidas cotidianas, y en muchos casos esos modelos ejemplares son quienes están en los roles educativos dentro de nuestras instituciones, porque pasamos con ellos la mitad de las horas de nuestros días, ¿no? Por eso es fundamental que no solo trabajemos ESI con todas las instituciones y con los docentes, sino fundamentalmente que pensemos estrategias específicas para el trabajo con los educadores varones, y en eso venimos pensando un par de iniciativas. Yo les compartí dos links en el chat. Uno es de esta hermosura que les muestro en pantalla, que estuvieron trabajando los compas del proyecto Nosotros Contamos, para que la recorran después con tranquilidad. Es una plataforma transmedia que recupera muchas de las experiencias que les estuvieron comentando Joco, Tiago y Fran, y tiene un montón de recursos súper interesantes para poder no solo complejizar, sino también actualizar muchos de los debates de la agenda de género y diversidad. Y por otro lado, también quería referenciarles para que puedan en algún momento transitarlo, esta propuesta que estuvimos haciendo con los compañeros, digamos, y que ahora estamos haciendo con los varones adultos que son parte de los equipos de gestión de las instituciones educativas de la UNR, y que es la propuesta del curso de varones y masculinidades que desarrollamos desde el Instituto de Masculinidades y Cambio Social con el apoyo de la iniciativa Spotlight. Y este es un curso asincrónico, autogestionado y gratuito, donde pueden encontrar 5 módulos, uno más vinculado al rol de la coordinación de talleres sobre masculinidades con varones, y después estos otros 4 módulos que nos presentan debates en torno a las masculinidades normativas y subordinadas, a los privilegios y costos de la masculinidad, a las violencias y a la complicidad machista, y por último a la apuesta por masculinidades no sexistas, libres y diversas. Es un curso bastante dinámico, interactivo, y que después de realizarlo les emite, digamos, una certificación también, así que esperamos que lo puedan aprovechar, ya que hay mucha demanda de herramientas sobre masculinidades, pero hay pocas que sean gratuitas y de buena calidad, y esta es una de ellas.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Tenemos unos 10 minutitos más, así que cualquier cosa lo pueden hacer o por escrito en el chat o bien pedir la palabra o habilitarse el micrófono. También nos pueden contar alguna experiencia, si vienen realizando alguna experiencia de formación o de educación en ESI, en masculinidades. Lucho, yo quería agregar una cosita nomás. ¿Cómo va? Chica, Sobre el tema este de los roles de los profesores, el tema de ayornarse o no, hay una serie en Netflix, no sé si alguien la vio, que se llama La Directora, que habla mucho sobre esto, sobre, digamos, sobre el tema de los profesores, digamos, ¿qué hacemos con los profesores que están en edad casi jubilarse, pero no se quieren ayornar, y a la vez el mundo está cambiando y los profesores jóvenes están dando otro tipo de clases, traen más jóvenes, las clases de las personas grandes no quieren nadie, entonces se debate todo el tiempo en la serie, una serie cortita, creo que son 8 capítulos. Se debate todo el tiempo sobre qué se hace con esta gente, porque, digamos, no se la puede jubilar, pero tampoco se quiere ayunar, entonces, digamos, toda la serie va en ese debate. Está bueno. buenísimo. Yo no la vi. No ve. Bueno, perdón. Yo lo que me parece interesante del planteo, a ver, yo soy papá de un varón de 11 años, yo vivo acá en Buenos Aires, en zona norte, en San Isidro. San Isidro, donde es un lugar donde la mayoría de los colegios son católicos, es casi un gueto muy cerrado. La ESI casi que no se está implementando en casi ningún colegio, sí en colegios públicos, pero no en ámbitos privados. Y un poco el aporte que quería hacer es que, digamos, esto que planteaba Fran con respecto a, bueno, que se encontraban después con los profesores, ¿no? Que tenían estas réplicas machistas. ¿Cómo? Y es una pregunta que me hago porque, digamos, vengo como luchando un poco con la institución, que ya excede, está por arriba de les docentes. Por un lado, justamente las capacitaciones para los docentes que bajan del ministerio están siendo muy pocas. Por otro lado, la implementación de esto es, bueno, a la maestra de biología le tiramos este muerto y que haga lo que pueda. Y por otro lado, dicho por las autoridades del colegio, la respuesta es, bueno, sabemos que tenemos que implementar la ESI, pero también sabemos que a muchas familias esto no les gusta. Y ahí queda, ¿no? Entonces, me parece que es importante que día a día esté en agenda el tema de masculinidades y la ESI en general, y que empiecen a, digamos, desde adentro esto de los centros de estudiantes y les pibes, como empezar a hacer una puja, y creo que el rol nuestro como adulto que soy es acompañar y empezar como a concientizar en el ámbito en el que nos rodeamos. Digamos, mi rol como padre es rodearme de padres y empezar a debatir y traer un poco esta agenda a esos lugares. Y yo, digamos, vengo trabajando con problemática de masculinidades dentro de un grupo, y justamente lo que pasa es, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, que es donde uno de los grandes ámbitos donde se replica absolutamente todos los conceptos de masculinidad y machismo, y es difícil, es muy difícil esto, Lucho, lo que vos mencionabas sobre que provoca desconcierto, y rechazo, ¿no? Fuertemente rechazo. Y algo que me quedo, y con esto quiero cerrar, que es súper interesante, cómo este sistema patriarcal digamos, mete en dos canastas totalmente opuestas, que es el varón y lo que no es varón. Y automáticamente todo lo que no sea varón, que no encaje, ¿no? Con estos patrones que mencionaban. Entonces automáticamente uno intenta como, bueno, abordar alguna problemática y somos excluidos, ¿no? Directamente a la otra caja y pasar a inhabilitarnos. Entonces, bueno, nada, celebro que dentro de la universidad y dentro de los centros de estudiantes
obviamente las nuevas generaciones esto lo tienen mucho más aceptado y creo que, vuelvo, como adultos, como intentar acompañar y llevar estos temas a nuestro ámbito. Gracias. Buenísimo, gracias, Ignacio. Yo quería decir algo. ¿Cómo no, Griselda? Bienvenida. Perdón que llegué un poquito tarde porque venía del súper y bueno, primero estuve sin cámara, pero estuve escuchando, creo que casi todo, lo escuché a Joko, que me encantó todo lo que dijo. Después los escuché a Paco y a Tiago, que también felicito por sus exposiciones. Uno ya me tiene acostumbrada a su vehemencia y el otro... bueno, la estoy conociendo y felicito doblemente por lo que le costó, según lo que dijo, así que estuviste re bien, Tiago. Creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacemos extensivas estas cuestiones que siempre terminamos como en algún punto diciendo, sí, bueno, estamos haciendo todo esto, pero después del otro lado nos borran con el codo y como que nos tiran abajo todo lo que veníamos construyendo, de a poquito, con este trabajito de hormiga, decimos, bueno, estamos intentando que abran un poco la cabeza a pensar tal cosa de otra manera, tener otro tipo, y te vienen con esas frases que vos los querés matar, porque la verdad es que los querés matar, cuando vos sabés que un colega dice abominaciones como las siguen diciendo. Pero creo que no hay otra que esta, que seguir con la militancia, con el laburo, y que ayer fue el cierre del taller de proyectos ESI, y bueno, en esas instancias también se dieron muchos estos debates que en general en las instituciones pasan, estos debates de qué se hace. Se hacen jornadas obligatorias, para que realmente todo el mundo acceda, pero la obligatoriedad garantiza, porque que esté ahí, garantiza, o es que, y no sé, a lo mejor pensamos, bueno, sí, por lo menos algo puede permear, garantías creo que no hay en ningún lado, habrá en todo caso distintas instancias que puedan ir sumando, una tras otra, y bueno, trataremos de abordarlas todas, ir colándonos por donde se pueda. Esto que yo veo acá en mi pantalla hoy, o sea, ya me parece que es un súper logro ver tantos varones hablando de estos temas. Hace, no sé, nada, 3 años era impensable. Y algo que por ahí... no sé, a lo mejor ustedes no lo ven tan importante porque hay momentos en los que se nos viene arriba más fuerte la frustración, ¿no? Y bueno, y yo soy de esa, soy bastante negativa, por ahí digo, no se puede, no. Y bueno, por ahí cuando escucho a alguien, tengo como esa capacidad, cuando escucho a alguien que está en la negativa, no sé de dónde me sale la fuerza y le empiezo a encontrar toda la vuelta. Entonces hoy estoy como muy optimista. Yo vengo de laburar con 17 cursos durante el día de hoy, uno tras de otro, viéndonos una selección de videos, y muy cortito porque bueno, era el tiempo que teníamos, así que era como abrir el debate para que después lo continuaran con otras personas. Pero esa actividad, ver esos videos y verles las caras a los pibes, no tiene nada que ver con lo que era hace 2 años. Y eso a mí me parece ya muy fuerte, muy fuerte. Creo que, bueno, tenerlo a Joko, tenerlo a Paco, tenerlo a Tiago, que son pibes que ya sabemos que ya están en esto, que ya están. Es como que hay una potencia que ustedes se estén metiendo, que van a ser los que próximamente van a tener al lado al profesor que dice no le dé la tarjeta de crédito a tu mujer, y lo van a mirar con una cara que el tipo lo va a pensar varias veces antes de volver a decir una cosa así. Entonces, bueno, estoy así como optimista ante el pesimismo que escucho.
Una genia, Griselda. Bueno, mil gracias, no solo por tu optimismo y entusiasmo, sino porque venís aparte de 17 cursos a participar de este conversatorio. Incansable lo tuyo. Yo quería mencionar dos cositas, si alguien más obviamente quiere hablar, ahora le doy la palabra, porque Griselda comentaba ahí al pasar que ayer fue el cierre del taller de proyectos ESI. Para quienes no sepan, es una formación que hicimos con un equipo de especialistas de la Facultad de Filosofía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Mariposas Mirabal, que hace muchísimos años vienen trabajando educación sexual integral. Y el año pasado con ellas habíamos hecho una formación introductoria para 90 docentes de las 3 escuelas preuniversitarias, y este año, también impulsada por la Comisión Institucional de Transversalización de la ESI, se decidió hacer esta segunda formación más orientada a la producción de proyectos institucionales para la implementación de la ESI, y me parece que está bueno, digamos, poder mencionarlo, porque tiene que ver un poco con las redes que venimos impulsando, tanto hacia adentro de la UNR como en relación o con relación a otros equipos y sectores, un poco también en función de lo que decía Fran, ¿no? Bueno, cómo trabajamos para ofrecer formación en ESI a los docentes si es que no la tuvieron en sus trayectos de formación docente previos, y en eso venimos laburando, por supuesto con la conciencia, digamos, de que son los primeros pasos en acompañar, digamos, estos proyectos desde la UNR al menos, pero que también van dando cuenta, digamos, de una estrategia clara, digamos, con decisión política de acercar recursos y herramientas, digamos, para no dejar esto más librado, digamos, al esfuerzo militante de algunos docentes o de los estudiantes que se organizan en los centros, ¿no? Sin su esfuerzo militante esto no sería posible, pero tampoco podemos descansar como institución solamente en ese esfuerzo y en ese compromiso, sino que también hay que asumir el compromiso institucional que nos toca. Así que, bueno, compartirles también un poco esa iniciativa. Sí. ¿Joco? Sí, ahí un poco trayendo todo lo que estuvimos diciendo y aprovechando que, bueno, acá estaba dirigido esta actividad específicamente, obviamente, hacia masculinidades en general, que son parte de los espacios educativos, resaltando también las intervenciones que hicieron Fran y Tiago, decir, bueno, lo positivo de que realmente existan esas instancias, esto que decía, bueno, cuando hicimos el curso de masculinidades, por ahí hubo muchos compañeros que no se acercaron por la desconfianza, por el no conocer que se habla de masculinidad, y por creer que muchas veces esos van a ser espacios donde se nos van a juzgar y castigar por sobre todas las cosas, y no repensar lo que implica la masculinidad para las propias masculinidades, sobre todo para cis varones. Bueno, cuando se hizo esto obligatorio y extensivo a todos los quintos, tuve una oportunidad ahí también muy buena de abarcar con todos los pibes. Y también de ahí entender, bueno, la importancia de tener formación en masculinidades, ¿no? Porque eso te permite abordar las temáticas que se vayan a tratar desde otro punto. Porque esto que decía Lucho, obviamente quienes fuimos educados en la masculinidad, educadas en la masculinidad, conocemos desde adentro muchas de las cosas, cómo funcionan. Ahora, sí necesitamos, obviamente, tener formación de cómo funcionan todo esto. Este curso que Lucho traía es muy bueno, es realmente muy bueno, como decía Lucho, de calidad y además gratuito. Entonces, incito a todas las masculinidades que acá están a formarse, a empezar a seguir formándose, que sea algo constante, de entender que esto no es un solo curso para siempre, sino que es algo constante y que esa formación le va a permitir, tomando algo que salió el otro día en los talleres de complicidad machista, les va a permitir dejar de ser cómplices a veces, entendiendo la complicidad como la inacción, entendiendo que no podemos dejar y reposar en que no hacemos eso, o nosotros no somos quienes hacemos eso, sino que necesariamente tenemos que abordar el conflicto. Esto que decía acá el compañero, ¿qué hago yo? Bueno, yo soy padre, bueno, voy a ir a hablar con los otros padres. Sí, lo tenemos que hacer. Sí, me van a expulsar, como decíamos, bueno, romper con la complicidad tiene sus, ¿no? Tiene sus contrapartes, tiene sus castigos, sí. Ahora, ¿lo quiero hacer?
Bueno, ahí está nuestra pregunta. ¿Queremos romper esa complicidad machista? Bueno, tenemos que empezar a abordar esos conflictos. Eso que todo el tiempo las cispibas y las disidencias en general estamos abordando, bueno, los cisvarones y las masculinidades en general también tenemos que empezar a abordar. ¿Sí? Tenemos que empezar a abordar ese conflicto y para poder abordarlos de mejor manera también nos tenemos que formar. Entonces digo, bueno, me parece que sobre todo eso, y decir que sí tiene sus experiencias súper positivas, digo. Cuando uno está formado en masculinidades y puede abordar charlas de diferentes formas, sobre todo si es un grupo de cisvarones, de pibes, de repente podés llegar a ciertos términos que seguramente no llegaría si solamente es una simple denuncia, de bueno, los varones hacen tal y tal y tal cosa. No, bueno, ¿cómo podemos abordar eso de otra forma? ¿Cómo podemos abordar de una perspectiva de masculinidades? Nos va a permitir llegar a espacios, a cosas que no nos permitiría de otra forma. Entonces, digo, bueno, aprovechando este espacio donde era para masculinidades y demás, decir, bueno, sí, formarse es necesario, formarse en masculinidades, sobre todo para quienes son masculinidades, es muy necesario, y abordar el conflicto es la otra parte. Romper con la inercia, la inacción, y empezar a abordar el conflicto en nuestros grupos de pares también. Bien, buenísimo, Joco. Bueno, estamos un poco en horario, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta, no vamos a ir terminando. Sí, Andrea, se te escucha un poquito bajo. ¿Me escucha bajo? A ver, me acerco. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. No, agradezco la iniciativa porque estoy organizando desde el municipio donde trabajo una capacitación muy basada en esta que traías del Instituto, Luciano, que sí es súper completa, súper útil y de calidad, y me llevo un poco de aire fresco de... un día me levanto y digo que está buenísima esta iniciativa, que donde, escuchándote con esto de las dimensiones contextuales, digo, estoy en un pueblo de 10.000 personas del interior de la provincia de Buenos Aires, donde el área de mujeres y política de género tiene un año apenas, donde estoy formando parte como psicóloga, y no me costó tanto la formación, que también hay una formación de posgrado en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, que estaba piola también, sino encontrar un varón que me acompañara a dar esta capacitación, una masculinidad cis. Bueno, eso fue más complejo que formarme. Finalmente lo logré y en noviembre va a iniciarse a partir del viernes 12. Así que, bueno, estoy ahí como penduleando entre está buenísimo o me estoy metiendo en una que leyendo esto de los efectos de resistencia, ¿no? Del desconcierto. Digo, ay, ¿cómo atajo todo esto? Porque va a suceder. El proyecto tiene dos patas, una que es la capacitación de formadores y formadoras, y después de talleres con adolescentes y jóvenes. Así que bueno, estoy en ese plan y me llevo una linda sensación y resonancia de este encuentro. Así que agradezco. Buenísimo, Andrea. Te estás metiendo en una, pero también está buenísimo. Hace unos meses armamos, y si quieren pueden buscar también ahí en YouTube o en Instagram, la red de espacios de masculinidades en Argentina, que se llama REMA. Y de eso se trata, ¿no? Trabajar masculinidades desde la perspectiva del género es remarla. Así que allí veremos cómo se engrosan esos brazos, Andrea. Pero toda la mejor con esa iniciativa, y si podemos acompañarla de alguna manera ya nos avisarás. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte? Bueno, estamos ahí un poco ya en tiempo. La actividad está siendo grabada, seguramente después se comparta. Vamos a mandarle a quienes estuvieron pidiendo también. Bueno, lo vamos a mandar a todas las personas que se inscribieron y que tenemos sus mails.
por correo, digamos, la actividad, la grabación de la actividad y también los links que fuimos compartiendo en el chat, que algunas personas del celular no los pudieron copiar, así que después se los mandamos. Y sigan las redes del área de género y sexualidades en Instagram, en Facebook, que ahí van a poder ver el resto de las actividades que estamos trabajando esta semana de las jornadas de Educar en Igualdad. Mañana se presenta esta plataforma de Nosotros Contamos, que va a estar participando también compañeras de los centros de estudiantes que fueron parte de esta experiencia, que son parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario, y también nos va a acompañar Marcelo Celarrayán, que es el coordinador del equipo de ESI de Nación, y Ximena Frois, que es la coordinadora de la jurisdicción de Santa Fe en Educación Sexual Integral. Y después también tenemos un montón de actividades. El sábado tenemos actividades que son una bomba. En la Facultad de Derecho vamos a hacer un conversatorio sobre archivos sin armarios, experiencias más allá de la norma, con los archivos de la memoria travesti trans, con la Maricoteca y con el programa Sexo y Revolución de la Universidad de San Martín. Y después se viene el primer ballroom de la UNR, que tiene el nombre modesto de Históricas, Orgullosas y Deseantes y Orgulloses, que es la apertura de la semana previa a la Marcha del Orgullo que tenemos en Rosario el sábado 30. Así que es un octubre muy movidito y les invitamos a que participen presencialmente quienes puedan y estén cerca, y si no, también a través de las redes con las actividades que son virtuales. Bueno, un millón de gracias por acompañarnos en este conversatorio. Les mandamos un abrazo grande y bueno, y a seguir trabajando por estas masculinidades no sexistas, libres y diversas.